Sin cortes, verdades de la cirugía con el doctor Espino. Gracias por este nuevo episodio, episodio número 2, y quisiera que hablemos de otro tema bastante controversial, porque hay reincidencias, hay dudas, hay temores con respecto a las hernias. Y bueno, cosas que no sabemos, doctor. Por ejemplo, hernias que no sabía que las tenía y ya es demasiado tarde para operarlas, todas son operables, etcétera. Quiero que nos hable un poquito más de esto de las En hernias. verdad, todas las hernias se pueden operar. Ok, Es más, todas las hernias deben operarse. Eh, el tiempo en el que decía si no te produce síntomas, no te operes, probablemente es por la parte de los riesgos anestésicos, sí. la tecnología, las mallas, la tasa de recurrencia de las hernias en el pasado, cuando se usaban técnicas diferentes a las que se usan No, hoy. y antes hacían incisiones súper grandes y Sí. dolorosas. Y el problema es que a veces los pacientes tienen muchos problemas de cicatrización. La, la, la calidad de los productos Sí, nuevos, de las mallas, de las suturas, las técnicas mínimamente invasivas, ha hecho que la cirugía sea mucho más segura. La anestesia ha cambiado, ha variado. Tenemos mucho más tecnología en la parte de la anestesia para el paciente también y esto hace que sea muy seguro operarse. Eh, Como en todo, hay riesgos, ahí claro. puede haber complicaciones y volvemos al tema de que las complicaciones superan el riesgo en la cirugía. Si tienes una hernia umbilical, tienes una hernia inguinal, tienes una hernia ventral, cualquier tipo de hernia te puede producir una complicación grave que puede poner en riesgo tu vida. Claro. Y Pero ¿qué tipo de hernias pone en riesgo la vida? Porque una todas, hernia umbilical te pone en riesgo. ¿Por todas, qué? porque hay un asa de intestino delgado Ok, que se queda atrapada dentro de la hernia ok. y si pasan 6 horas, Oh, esto puede wow, producir una isquemia en el intestino wow. y una cirugía que pudo ser una incisión pequeña dentro del ombligo, muy estética, Sí. ambulatoria, que te puedes ir a la casa el mismo día. Se puede convertir en una laparotomía con una resección de un segmento de intestino delgado, Wow, wow. anastomosis, 5 días de hospitalización, dolor y una cirugía abierta que probablemente si estamos en el Claro. contexto de una emergencia no se puede hacer una cirugía laparoscópica por la condición del paciente. Oh, Entonces, wow. eh, Complica muchísimo las complica cosas. mucho las Ahora, pero cosas. ¿cómo yo sé que tengo esa hernia? Si tienes un bulto en tu piel, Ok, algo que no estaba antes o algo que tiene duele. mucho ¿Y tiempo, duele? usualmente duelen al esfuerzo físico. Ok. Algunas personas no tienen síntomas. Eh, Usualmente las hernias, las más comunes que tenemos son las hernias umbilicales y las hernias inguinales. Los pacientes tienden a ir por las hernias inguinales primero al urólogo pensando que es Sí, algo del testículo, el escroto o algo de exacto. estas partes y son los urólogos los que nos refieren a cirugía general. Eh, y las hernias umbilicales, que son muy comunes en la población, el asunto es que los pacientes a veces no lo logran identificar eh, o tienen un pequeño síntoma, un dolor y a veces están un poquito gorditos y no lo notan. Claro. Y vienen para una evaluación, un examen físico y resulta que lo que les está doliendo en el ombligo es una hernia que se puede operar y se puede corregir y evitamos complicaciones a Ok, largo ¿qué, plazo. qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el peor de los escenarios que ha tenido con un paciente de hernia que lo postergó? Tengo muchas historias difíciles. Eh, una paciente a la que le agarré mucho cariño, una señora que tenía una hernia ventral pequeña, pues incisional, que pospusimos la cirugía por Ujú. factores eh, sociales. Ok, No era ninguna causa médica. La operamos el otro mes porque viene la hija de Estados Unidos. No la operamos el mes que viene porque cumple años el sobrino. No la operamos y nos fuimos en eso. Un día me llamaron de madrugada que la señora tenía 10 horas con dolor y no había wow, querido no había llamado a sus familiares para decirles que tenía dolor. Llegamos a urgencias, la vimos, tenía una necrosis intestinal wow, importante, hizo un abdomen agudo, tuvimos que operarla de emergencia. Como la señora tenía bastantes años, quedó en cuidados intensivos, en ventilación asistida, wow. casi tienen que amputar las manos por una isquemia por vasopresores. Fue terrible, al final todo salió bien después de trabajar con un abdomen abierto y todo lo que implica esto, 7 días, no sé cuántos en cuidados intensivos, en sedación y todo lo que involucró el estrés y la ansiedad para la familia de tener un paciente grave y críticamente enfermo. Al final fue bien, pero creo que jugamos mucho con la
Sí, con la vida y con sí, el riesgo. Y pacientes que curiosos que no tienen síntomas, que no tienen molestias y que el jueves vino a la cita y se programó para el lunes y lo tuvo que operar el wow, sábado al mediodía de corredera porque increíble. en ese momento, usualmente cuando los pacientes ya vienen a la consulta es porque ya tienen síntomas. Ellos a veces te dicen que no, pero sí ellos tienen algo ahí, pero uno como que le da miedo y lo niega y Y uno a dice veces que da hasta no. pena, ¿no? A veces, o sea, es que es difícil reconocer que estamos enfermos. Sí. Nos cuesta mucho. Hay algo de negación, algo, Sí, el miedo a tener algo malo, porque usualmente la gente piensa que la hernia es un tumor o un quiste o un cáncer y exacto. vienen con esa idea de la casa y la mayoría de los pacientes dicen, sáqueme la hernia. Doctor, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que me sacó la bola? No, no es una bola. Es una ruptura en el saco que mantiene Total, los intestinos y esa ruptura es la que hay que cerrar, suturar, coser, claro. poner una malla o en casos laparoscópicos solo se pone la malla y todo lo demás, o sea, las técnicas varían eh, y se cierra ese defecto y con eso se recupera. Bueno, yo creo que esta información ha sido valiosísima y es importante que tomen en cuenta que si usted tiene un dolor en el ombligo, por ejemplo, Por ejemplo. no lo ignores, podría ser una hernia y sí, puede complicarse como nos lo ha dicho el doctor Carlos Espino. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias.